Muy buenas noches, esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy conversando con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, el hombre que entre otras cosas tiene casi 100.000, 90.000 y un poco más de efectivos policiales a su cargo en un país que es la provincia de Buenos Aires. Berni, que viene de ser viceministro, secretario de Seguridad de la Nación, una persona que conoce mucho del tema de la seguridad, que tiene una posición tomada, que le ha valido algunos procesamientos, algunas discusiones, incluso alguna interna dentro del partido que él representa, en este caso la coalición del Frente de Todos, e intentaremos saber en qué estado está la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad, hacia dónde va y cuáles son los paradigmas que se están discutiendo en este momento en este tema, y ya lo estoy recibiendo. Doc, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias por venir, un placer, por favor. Para mí es como que es un castigo que lo manden a la provincia de Buenos Aires. Bueno, es mucho trabajo, pero para aquellos que nos gusta la gestión pública es un honor, es una gran responsabilidad, es un desafío, pero por sobre todas las cosas es un gran compromiso, no solamente mío, sino de todo un equipo que me acompaña permanentemente y que tiene que hacer un gran sacrificio, ¿no? Yo decía 90.000, seamos precisos, ¿cuántos efectivos tiene la provincia? 92.000, entre 92 y 93, depende las variables que tiene que ver con licencias médicas, pero no solamente la cantidad, sino cómo están dispersos en casi 500.000 kilómetros cuadrados, con una geografía muy disímil, con muchos problemas de comunicación, aunque estamos casi en el 2020 todavía tenemos problemas de comunicación, pero bueno, es un desafío muy importante que hay que afrontar y por sobre todas las cosas sin discursos demagógicos, sino con una mirada estratégica de cara hacia el futuro. 92.000 personas que en promedio, ¿cuánto ganan policía? Yo mañana entro a la policía de la provincia. Más o menos 32.000, un promedio 35.000. ¿Bolsillo? Sí, en promedio. Digo, tomando... Sí, obviamente. 92.000 personas que es mucho más grande que muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Sí, no, claramente es la fuerza policial, una de las fuerzas policiales más grandes del mundo, sacando China, sacando Rusia, ni siquiera Estados Unidos tiene una fuerza de seguridad de 90.000 efectivos. ¿Y se puede conducir desde La Plata a 92.000 personas? Primero se debe conducir, desde cualquier lugar del mundo se debe conducir, porque eso se trata la conducción. La conducción es un arte y es un mecanismo por el cual una orden que se da, en este caso desde La Plata, tiene que llegar hasta Bahía Blanca. Pero más allá del lugar geográfico, mi naturaleza de conducción es muy radial, yo estoy permanentemente en la calle, tengo una oficina móvil, obviamente que recién estamos en los primeros días, ya estamos acondicionándola para estar presente en el operativo Sol durante todo el verano, donde movilizamos una gran cantidad de efectivos con todo lo que eso lleva, sobre todo en diferentes localidades donde ya están prácticamente colmadas todas las plazas, así que pero la verdad que muy contento y el honor de que nos haya convocado Axel, ¿no? El gobernador. ¿Me las va a tirar todas afuera las cuestiones políticas? Pues las voy a hacer igual. Yo no soy de esos. Berni llega a la provincia por pedido de Cristina. Por pedido de Axel. ¿Hay una buena, digamos, había una relación previa de Axel? Sí, claro, fuimos compañeros de gobierno, de gestión, y aparte fue el ministro para que pudiera funcionar en el Ministerio de Seguridad, necesitaba de la gestión del ministro de Economía. El Ministerio de Seguridad funciona a inyección de plata, fundamentalmente, porque son todos recursos materiales que hay que poner permanentemente, y si no hubiera sido por Axel cuando fue ministro de Economía, muchos logros de nuestra gestión casi se hubieran visto frustrados en el camino. Yo digo, la versión es, Cristina pone a quien fuera su secretario de Seguridad más fuerte allí para controlar una de las zonas críticas de la provincia, que es la seguridad. No, quien me convoca a mí es Axel. Tuvimos obviamente una charla de análisis de situación, pero claramente tenemos el mismo jefe político. Nuestro jefe político es Cristina Kirchner, y en este caso hoy Axel es gobernador y es nuestro jefe administrativo, y a quien le debemos todo nuestro trabajo, nuestra entrega política, porque es el hombre que ha designado Cristina y es el hombre que ha ganado la provincia de Buenos Aires, y no solamente eso, sino que la ganó con 52%. Por lo tanto, eso ya naturalmente genera un alineamiento político indiscutible. El jefe es Cristina, no Alberto. Cristina. ¿El jefe político hoy es Cristina, no es Alberto? Cristina. ¿Y Alberto? Es el presidente. Bueno, ustedes los peronistas que son raros. No, yo no soy raro.
Los Yo soy peronista. Son difíciles. Los raros son los otros, los que dicen ser peronistas y hacen cualquier cosa menos peronismo. Por ejemplo. Todo aquel que no cumple con la doctrina del peronismo, por más que se pegue en el pecho diciendo que es peronista, y a mí ¿no? Aquel que atenta contra la doctrina peronista, aquel que atenta contra los tres principales dogmas del peronismo, ¿no? La independencia económica, la soberanía política y la justicia social, por más que se pegue el pecho, como decíamos recién, a mí no me conmueve. Pero digo, el peronismo tiene claro que el jefe es el que manda, el que tiene el poder. Digo, Perón era el jefe sin la menor duda, Menem fue el jefe, Duhalde fue el jefe, Néstor fue el jefe, y ahora hay como una cosa bicéfala, entonces... No sé a qué a usted le denomina poder. Usted me pregunta quién es mi jefe político, Cristina Kirchner. Si me pregunta por qué no voy al gobierno nacional, porque soy hombre de un solo jefe político. No linda interna esa, ¿eh? No se la tiro afuera. ¿Yo? Una linda interna esa. No, no es ninguna interna. Yo digo siempre lo que pienso. Y no ando con vuelta. Mi jefe político es Cristina Kirchner. Con razón el ruido que hay con Sabina Frederick. ¿Por qué? Y arrancaron con las Taser. Pero el presidente, el jefe político de la ministra debe ser el presidente, la verdad que no lo sé. O sea que hay dos jefes hoy en la política. No, yo no digo que hay dos jefes. Mi jefe político es Cristina Kirchner. ¿Y con Sabina, sabe Sabina Frederick para ser ministra de Seguridad? La verdad que no la conozco. ¿Sabe? No la conozco. Raro, porque se conocen todos. O sea, bueno, yo no la conozco. Empecemos de menor a mayor. ¿Qué pasó con la discusión de las Taser? Que la ministra dijo que solo se iba a usar en determinadas circunstancias. Bueno, ella puede tener una visión, yo tengo otra. ¿Para qué sirven las Taser? Aclaremos. Yo estoy en la calle todos los días, puedo equivocarme, no soy el dueño de la verdad, claramente que no soy el dueño de la verdad, pero mi sentido profesional me dice lo más importante que tiene una persona que le toca conducir, no solamente el conocimiento, sino la universalidad del conocimiento y por sobre todas las cosas el sentido común. El sentido común es el capital más importante que tiene una persona que tiene que conducir. Bueno, el sentido común dice que las Taser es un buen elemento. ¿Por qué? Porque ya lo hemos discutido en miles de veces. Aparte, inclusive, primero que no se puede convertir en una discusión ideológica. Ahora, si vamos a discutir vamos a entrar en una discusión ideológica, me parece que ¿cuál es el problema? No hay nada más letal que un arma de fuego. Por lo tanto, para todos aquellos que muchas veces confunden la ideología en materia de seguridad y que impregnan de progresismo el uso de algún, como en este caso el uso de las Taser, le digo, señores, mucho peor que una Taser es un arma letal. Entonces, la verdad que las discusiones ideológicas en materias tan específicas como esta, por lo menos para mí, no tienen ningún sentido. ¿Está ideologizando demasiado, Frederick? No, la verdad que no lo sé. ¿Charlan? No, yo no la conozco. Usted me pregunta a mí... ¿Charlan? Yo todavía supongo que debe estar... no es fácil hacerse cargo de un ministerio nacional y a los 3 días tiene que resolver todas sus cuestiones claramente a nivel nacional, por supuesto. Pero lo que quiero decir es, yo respondo por lo que usted me pregunta. No, está muy bien. De paso está bueno aclarar, ¿para qué, según su conocimiento y su experiencia, para qué sirve la pistola de descarga eléctrica que nosotros decimos Taser? ¿Cuál es el sentido? Primero claramente tiene que ver con el sentido común. Usted no puede estar con un arma de fuego en un lugar donde está altamente poblado, ¿no es cierto? Entonces, eso es demencial. Y después tiene muchísimas ventajas operativas. ¿Tiene efectos adversos? Sí, claro, tiene efectos adversos. Es más, usted tiene un dolor de cabeza, yo le puedo recetar una aspirina, la aspirina tiene indicaciones, tiene contraindicaciones y tiene efectos adversos. Si usted es alérgico, se muere. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? ¿Que la aspirina es un mal medicamento? No. Entonces, obviamente, que todas las cosas en la vida tienen indicaciones, contraindicaciones y efectos colaterales. Ahora, el sentido común es el que se aplica para saber cuáles son las indicaciones y cuáles son las contraindicaciones, porque mucho más importante es saber cuándo no hay que hacer algo que saber cuándo hacerlo. Por ejemplo, todas las discusiones de que si el policía tira bien, si tira mal, si hace blanco o no hace blanco, mucho más importante de que un policía cuando usa la pistola es saber cuándo no la tiene que usar. Claro. La versión periodística es: Bernie es la seguridad más de mano dura, Frederick es Zaffaroni. Yo no soy Zaffaroni.
¿Qué es Zaffaroni para la historia de la seguridad argentina? Yo creo que es un gran jurista. Usted es abogado. Creo que desde el punto de vista jurídico es imposible discutir a Zaffaroni. No, ni siquiera me atrevería, yo me debería poner de pie cuando leo a Zaffaroni. Ahora, en la práctica y en la realidad son dos cosas totalmente distintas. Bueno, en la práctica nosotros tenemos la responsabilidad de conducir el día a día y por lo tanto no comulgo con esa postura. ¿Le gusta esta historia? ¿Usted más mano dura, Frederic más Zaffaroni? No es una cuestión de si me gusta o no me gusta. Yo soy esto, con mis defectos y con mis virtudes. ¿Sirvió si usted hubiera sido ministro de Seguridad Nacional, hubiera derogado los protocolos Bullrich? Es que nunca existieron. Los protocolos Bullrich es una fantochada, es algo que no existió. No hay ningún protocolo, y rebobinamos, usted es un hombre de ley, ningún protocolo puede ir en contra de las leyes nacionales y mucho menos de la Constitución. Y todos los protocolos de Bullrich claramente fueron anuncios demagógicos, rimbombantes, pero que carecían de juridicidad y aparte carecían de sentido común. Si quiere podemos, y aparte de practicidad, empezó con la teoría, con el protocolo antipiquete. ¿Qué pasó? Que de paso nos lo dijo nosotros en el radio, 5 minutos y si no paso con la fuerza pública, 0, no pasó nada. 0. Después seguimos con el protocolo de derribo de aviones. Sí. ¿Cuánto tiempo discutimos el protocolo? Montón. ¿Cuánto derribaron? 0. 0. Después, las Fuerzas Armadas a la frontera. ¿Cuánto discutieron? Mucho. ¿Cuántos mandaron? Creo que nada. Nada. La Argentina, un colador. Radarización. ¿Cuántos pusieron? Nada. Nada. Doctrina Chocobar, autorizado a disparar para donde quiera, el mejor estilo Far West. ¿Cuántas policías usaron el protocolo Chocobar? No, salvo después de Chocobar, ninguno. Ninguno. Entonces, si quieres seguimos enumerando. No, pero, o sea, todo aquello... ¿Pedir documentos en los cosos, en el transporte público? Pero aparte, primero, no está mal, pero ¿cuánto tiempo duró eso? Nada. ¿Y a cuánto tiempo? Si usted, primero que se dio cuenta tarde, porque se dio cuenta, su resolución decía que después de haber sufrido casi 60.000 hechos delictivos en los últimos 40 días, se dieron cuenta que tenían que pedir documentos, tarde. O sea, sentido de oportunidad, 0. Porque una política pública tiene que tener sentido de oportunidad, tiene que tener escala y por sobre todas las cosas tiene que tener sustentabilidad. Si el protocolo hubiera sido bueno, seguramente se hubiera sostenido por sí mismo en el tiempo. Yo siempre pongo, cuando a mis alumnos les explico, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo tengo 57 años. Cuando tenía 5 años, me perdí en la playa. La gente me subió arriba de los hombros y empezó a aplaudir. Pasaron 50 años. Mi hijo ahora tiene 5. La misma edad que yo tenía hace 50 años atrás. Se perdió en la playa. ¿Cuál fue el resultado? Lo cargaron arriba del hombro y empezaron a aplaudir. Estamos en la era de la tecnología, en la era del posicionamiento global, en la era de las comunicaciones. Y sin embargo se sigue utilizando algo tan precario como aplaudir. ¿Por qué? Porque es eficiente. Entonces todo lo que es eficiente se sostiene por sí solo en el tiempo, es sustentable. Lo de Patricia Bullrich, nada se sostuvo en el tiempo porque no fue sustentable. Entonces, cuando hablamos de los documentos, ¿tiene escala? No, no tiene escala, porque si usted en una estación de tren que circula 500.000 de personas por día pone 3 policías a pedir documentos, se le está escapando el 99%. Si usted cree que el problema se soluciona, porque después discutimos si se soluciona o no se soluciona, lo que no podemos dejar de discutir, si vos decís, el problema es, tenemos que identificar a la gente, poner detector de cara en los molinetes y controlás el 100% de la población que pasa por ahí, no el 2%. Entonces, eso era la gestión Bullrich. ¿Cómo? Era anuncio tras anuncio y todos los... Ministra Bullrich. Fue una excelente ministra de Comunicación. Pero en el ejercicio de la competencia de seguridad. 0. ¿Qué hizo? Dígame un logro de Bullrich. Dígamelo usted. Usted es periodista, debe saber. Diga, bueno, discutamos. Decomiso de droga. ¿Y cuál es el mérito? ¿Y qué decomisó droga? ¿Y cuál es el mérito? ¿Decomisó qué porcentaje de cuánto? No, tendría que haber traído los números. Pero pero ¿quién lo tiene los números? ¿Usted los tiene? ¿El Ministerio de Seguridad? ¿Quién tiene? ¿Y hay que pedirle a Federico? No. Puede tener los números de lo que decomisó. Lo que no sabe de qué porcentaje decomisó. ¿Cómo sabe qué porcentaje decomisó?
No es lo mismo decomisar 1000 kilos de un cargamento de 1000 kilos que decomisar 1000 kilos de un cargamento de 100.000 kilos. Está claro. Entonces, por más anuncios que haga, no se puede cuantificar aquello que no se conoce. Las estadísticas internacionales dicen que se confisca entre el 3 y el 5% de lo que circula. Por lo tanto, mayor decomiso, mayor circulación. Me quedé con el tema Chocobar, que recordémoslo, sale el policía que no estaba de servicio, ve a una persona tirada en el suelo, a la que la habían robado, corre, la discusión de si da voz de alto o no, dispara y mata a un delincuente. ¿Qué posición tiene con eso? Actuó pésimamente mal. ¿El policía? Claro, actuó en contra de derecho y total. Mire, yo cuando vi las imágenes sin saber, uno se da cuenta, por ejemplo, que no era federal. Hasta la postura de tiro se daba cuenta que no era federal, que era un improvisado. Claramente, el caso Chocobar, más allá de ser un caso mediático, donde se discutió, donde a partir de ahí se intentó hacer unas declaraciones demagógicas, de que estaba bien de que se le dispare al delincuente por la espalda y empezar con toda esa discusión que no nos llevó a nada, porque vuelvo a repetir, se hizo el protocolo Chocobar y ningún policía no lo utilizó. ¿Por qué no lo utilizó? Porque va preso. Porque usted sabe que va preso. Cualquier policía que estudia sabe que va preso. Cualquier policía que es profesional sabe que va preso. ¿Por qué va preso? Porque la ley dice eso. Entonces, el policía está para cumplir la ley, no para interpretarla. Está bueno aclararlo. ¿Cómo tiene que actuar un policía federal? ¿Sale ahora...? De acuerdo a derecho. Tiene que actuar de acuerdo a derecho. El policía, cuando dispara, se basa en la legítima defensa. Para que haya legítima defensa, sabe que tiene que haber un montón de requisitos. No es me atacan y ataco. No. Tiene que haber una progresividad. Primero, una proporcionalidad. Defenderse otro modo. Y no debe haber una interrupción. Una de las cosas más lógicas de Chocobar es que hubo una interrupción entre el momento de la acción y el disparo. Son cuestiones jurídicas que la gente claramente no entiende, pero un policía profesional actúa derecho. Actuando derecho no tiene ningún problema. Repasemos algunas cosas que hemos hablado cuando usted era secretario de Seguridad. ¿Cuánto de grave es la situación del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires? Narcotráfico y consumo. Son dos cosas distintas. Por eso lo separo. Son dos cosas distintas. El problema del narcotráfico es un problema no resuelto desde el 1971, desde que Estados Unidos se apoderó de encabezar la doctrina de lucha contra el narcotráfico. Pasaron más de 40 años, 7 presidentes en Estados Unidos, y sin embargo la situación, lejos de arreglarse, se profundizó. ¿Por qué decimos que se profundizó? Y porque de acuerdo a la doctrina de lucha contra el narcotráfico, nadie puede desconocer que tiene la mejor institución de lucha contra el narcotráfico, que es la DEA, tiene las mejores fronteras, los cielos más cubiertos, las aguas totalmente vigiladas, y se consume el 85% de la droga que se produce en Sudamérica. Por lo tanto, en materia de narcotráfico, ese modelo ha fracasado. Ahora, las secuelas, las consecuencias del narcotráfico, ¿es el consumo? No, son dos cosas totalmente distintas. El narcotráfico tiene como consecuencias, por sobre todas las cosas, la violencia, la corrupción y la ruptura del orden social de todos los lugares donde se enquista el narcotráfico, ¿no? Que por lo general son los lugares más vulnerables porque es donde más se puede camuflar. La adicción es otra cosa, el problema de la droga es otra cosa, son dos cosas, es un problema de salud pública. Para entender, los principales problemas de adicciones no son con las drogas ilícitas, son con las drogas totalmente lícitas. Llámese alcohol, tabaco y psicotrópicos. Los países que tienen estadísticas serias y confiables, sus principales problemas de adicción son el alcohol, el tabaco y las drogas legales. Después sí viene cocaína, marihuana y depende la localidad o la situación geográfica, si tiene contacto con Sudamérica o con el Medio Oriente, son las diferentes variedades de drogas. Me queda clarísimo la diferencia entre el fenómeno del narcotráfico y el fenómeno del consumo. ¿Sirve para combatir el narcotráfico seguir penalizando el consumo? Son dos cosas que están totalmente relacionadas. Mire, yo le voy a contestar con un paralelismo. En la década del 20, Estados Unidos, por las mismas causas que en casi todos los países, está penalizado toda la cadena de comercialización
de las drogas ilícitas, se prohibió el alcohol. Por los mismos motivos. Sí. ¿Cuál fue el resultado? Los años más violentos de Estados Unidos, recién hablábamos de violencia, los años más corruptos de la historia de Estados Unidos, hablábamos de corrupción, y la ruptura de todo orden social y el nacimiento de las mafias en cada uno de los distritos donde operaba. ¿Cuál fue el resultado? 10 años después tuvieron que legalizarlo. Hoy nadie discute el alcohol. No, la ley seca fue la ley seca. El impulso de la legalización. Entonces digo, sancionar el consumo de droga para uso personal. ¿Va a llevar... No, son dos cosas distintas. Estamos hablando de dos cosas distintas. La sanción de droga para uso personal hoy en la Argentina no está penalizado. Sí, de está hecho, penalizado. Bueno, sí, son las cuestiones. Bueno, pero agarran un pibe con un porro y lo llevan y bueno, nos pasamos años hablando de narcotráfico y todavía no pudimos generar los mecanismos para que el que consume no vaya preso. ¿Esto es una cuestión ideológica? No, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de aquellos que gestionamos el Estado, sabemos que detener a una persona que de hecho para la justicia no es punible, detener y llevar todo el proceso penal adelante es tiempo, plata y por sobre todas las cosas esfuerzo que se pierde. Si esa plata, ese tiempo y el esfuerzo, en vez de llevar a la persona detenida, lo implementamos en lo mejor que existe, en la mejor inversión que hay para tratar las adicciones, que la prevención, claramente los resultados serían mucho mejores. ¿Hay que jurídicamente y expresamente legalizar el consumo de marihuana para uso personal? De hecho está hecho. No, pero no solamente marihuana, de hecho la tenencia de droga para consumo no es delito para la justicia. Para la de justicia, hecho, pero la ley dice que es un delito. Bueno, por eso una cosa es la ley y otra cosa es jurisprudencia. Digo, hay que poner una ley que diga mire, le voy a... usted me está cuestionando la ley. Y sí. Bueno, fíjese los agujeros que tiene esta ley y por qué hay que ser muy honesto a la hora de hablar, ¿no? Y más allá de los riesgos que uno corre, porque cuando habla de estos temas dicen, uy, Bernie se volvió loco, quiere despenalizar la droga. Si hay alguien totalmente antidroga, claro. Soy yo. No es que nos volvimos locos, somos estudiosos de este tema. Y la ley tiene estos problemas. Fíjese, un ejemplo con la ley. La ley argentina permite el coqueo, ¿no? La hoja de coca para mascullar. Por las alturas. Para mascullar. Sí. Bueno, pero sin embargo la ley no prohíbe la importación de hoja de coca. Por lo tanto, todo lo que se comercializa en la Argentina y que la ley permite es de origen ilícito, porque la Argentina no produce coca, no produce hoja de coca, entonces, ¿y qué es lo que permite la ley? Que se genere el contrabando de coca con todo lo que eso genera. Mire, uno de los principales problemas que ha tenido Patricia Bullrich en su gestión, ¿se acuerda? Ahí tiene otro de los protocolos, yo me voy acordando a medida que voy hablando, ¿se acuerda cuando ese protocolo que ni ella lo pudo explicar, cómo funcionaba de legalizar los que traían bagallos desde Aguas Blancas en la frontera? Bueno, un protocolo que creo que le duró 15 días, porque en 15 días no lo pudo explicar y aparte se le armó un lío en la frontera terrible. Ese bache de la ley de no permitir que en la Argentina se coquee, pero no que se traiga hoja de coca, genera el contrabando y la violencia en el norte argentino, por sobre todas las cosas, en la zona de Aguas Blancas. Pero no se me vaya. ¿Sería honesto legalizar el consumo de marihuana para uso personal? Honesto jurídicamente, ¿no? Pero es que si uno es honesto jurídicamente, tiene que ayornar la ley con la jurisprudencia. La jurisprudencia dice que está legalizado de facto la tenencia de drogas para consumo personal, que no es delito. Está acá. No me lo quiere decir, pero a veces entonces lo que tienen que hacer los legisladores es ayornarlo de una vez por todas. Ahí está. ¿Legalizar la marihuana sería incentivar más consumo de droga? Es una discusión totalmente distinta. Una cosa es legalizar el consumo, otra cosa es legalizar la comercialización. Si vamos a legalizar la comercialización de una droga ilícita, ¿por qué hablamos de marihuana y no hablamos de todas las drogas? Ahí voy. Entonces es una hipocresía. Porque parece, de vuelta, nos volvimos locos, Bernie quiere legalizar todo. No, señores, hay que probar nuevos paradigmas. El mundo está discutiendo nuevos paradigmas. ¿Qué hay que legalizar? Digo, su hijo si usted va a legalizar, primero tiene que saber por qué lo va a hacer. Segundo, cómo lo va a hacer. Y tercero, hacia dónde quiere ir, ¿no es cierto? Está claro que si usted quiere legalizar
la comercialización de las drogas no está pensando en las adicciones, sino está pensando en la corrupción y en la violencia. ¿No? Entonces, si usted piensa en la corrupción y la violencia, el camino no es la prohibición. Si usted está pensando en las adicciones, el camino no es la lucha contra el narcotráfico, sino invertir prácticamente invertir en prevención. Prevención y atención de Mire, el ejemplo más claro de la importancia que tiene la prevención en materia de adicción, la Argentina es uno de los pocos países donde prácticamente no existe el consumo de heroína. Me va a decir, no, porque la heroína se produce en India, no, también se produce en México. Es más. ¿Y por qué? De ignorante. Bueno, usted vio que en la Argentina no se consume heroína, hay de todo menos heroína. Porque cuando se empezó la ruta hacia la Argentina de la heroína coincidió con las campañas de prevención del HIV. La consecuencia secundaria de la campaña de prevención del HIV fue el no uso de jeringas. Eso abrió una brecha muy grande, no solamente en la prevención de drogadicción a base de heroína, sino también en todo lo que son las manifestaciones de hepatitis no A, no B. Qué interesante. Para los ignorantes, entonces, la heroína se inyecta. La heroína se inyecta. Entonces, a partir de una campaña que tuvo exitosa, que fue la del SIDA, tuvo dos beneficios secundarios que nadie tuvo la lucidez de preverlo, que fue la prevención del uso de la heroína y una campaña que mejoró drásticamente los casos. En esa época se llamaba hepatitis no A, no B, que era la hepatitis C. Bueno, me queda claro, su hijo tiene 5 años. Sí. En 13, debió dar changüí, su hijo va a ir a una fiesta electrónica. En 13 se quedó lejos. Bueno, pues le quise poner mayor. Bueno, hoy, mire, el gran problema que hay en la Argentina, porque que es lo que ha pasado, mientras nosotros discutimos narcotráfico, si aumentó o no aumentó, si tiramos 10 búnker más, 10 búnker menos, si fueron más drogas las decomisadas o no, los chicos cada vez toman más contacto directo con la droga a menor edad. Porque ¿cuál es el problema del contacto con la droga? El tiempo no solamente de permanencia, sino cuándo es la primera vez que toman contacto. Cuanto más chico toma contacto, más difícil es después el tratamiento para poder sacarlo de esa adicción. Va a ir a una fiesta electrónica y va a pasar lo de la Time Warp, que pasó, o digamos, hoy la pastilla, el MD, están a la vista de todo el mundo. O sea, porque es un negocio fenomenal amparado por la corrupción. Después toquemos ese tema, lo que significa el negocio de las drogas, ¿no? Y toquémoslo. Primero, habría que también pensar en, no quiero decir legalizar, reglamentar, no sé, el término, este tipo de consumo. Lo peor que puede pasar en materia de políticas públicas es esconder la cabeza con el avestruz. Hay que tener lo que uno tiene que tener para estar acá frente a una cámara y hablar de estos temas. Y hablar sin demagogia. Hablar con otro paradigma. Y hablar desde la experiencia, no solamente de trabajar, de escuchar las investigaciones, de saber cómo se mueven los narcotraficantes. Yo me acuerdo escuchar cómo los narcotraficantes probaban en esas fiestas diferentes formas de mezclar las drogas sintéticas para sacar mayor rédito. Bueno, si usted no genera políticas, es como el aborto. Yo soy católico. Yo creo que nadie puede avasallar sobre la vida de los demás. Ahora, un hombre de Estado no puede desconocer que el Estado tiene que dar soluciones a algo que es inevitable. La mujer que lamentablemente ha tomado la decisión de hacerse un aborto, esté prohibido o no esté prohibido, lo hace igual. Y no es gratis para la mujer, no es gratis para la psiquis de la mujer tener que hacerse un aborto. Entonces, si el Estado no prevé políticas públicas para esos casos, también está escondiendo la cabeza como el avestruz. Y quien paga las secuelas... Y en ese caso, aún como católico, en contra de su principio, ¿usted cree que habría que reglamentar la interrupción involuntaria del embarazo? Sí, claro, por supuesto. O sea que está de izquierda, está Che Guevara, está Camilo Cienfuegos. No, para nada. Mire. No, pero lo digo, es un elogio al que le estoy haciendo. No, pero es la realidad, yo siempre fui igual. Dejemos mirar para otro lado. Los pibes consumen marihuana, los pibes consumen pastilla. Abordemos este tema haciendo hincapié en la prevención y en la salud. Las mujeres abortan, hagamos hincapié en la prevención y si se va a producir
Camilo, Lo que es Camilo sin fuego. Bueno, pero ese es el sentido común de que hablábamos al principio. Un hombre de Estado no puede especular desde una mirada política. Tiene la responsabilidad de generar diferentes alternativas para lo que le está pasando a la sociedad. Y ese cambio de paradigma que se va afrontando normalmente, ese ayornamiento, también tiene que acompañar los diferentes actores, no solamente lo tiene que acompañar el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, también lo tiene que acompañar el Poder Judicial. Entonces hay que hacer discusiones, aunque uno puede dar todas las peleas que quiera, puede inclusive perder peleas, lo que no puede resignar es una posición. ¿Sí? Pero, Sergio, hablé un poco del negocio de las drogas, que me interesa. Digo, desde mi ignorancia total me interesa escuchar. Usted decía, hablemos un toque del negocio de las drogas. ¿A qué se refería? Bueno, lo que generan las drogas y cómo el mundo va... Mire, la semana pasada, en un programa también, en una discusión, en un intercambio de opinión, digo, mire, la marihuana va a ser el negocio de las tabacaleras en los próximos años. No fue un comentario al pasar, ni fue un comentario porque se me ocurrió. Es producto del análisis de lo que está sucediendo en el mundo y cómo las tabacaleras van entrando en el negocio del cannabis medicinal, no solamente en el cannabis medicinal, sino usted sabe que Canadá aprobó el uso de marihuana no solamente con uso terapéutico, sino también para uso recreativo. Quienes mayor inversión están haciendo en el mercado de la explotación comercial de la marihuana son las tabacaleras, en este caso los dueños de Marlboro y de Philip Morris, que es Altria, que ha comprado casi el 50% del paquete accionario de una de las empresas más importantes, que es Cronos. Paso negro sobre blanco para que se entienda. Lo que usted está diciendo es, viendo las tabacaleras, que la posibilidad de la marihuana, como fue la ley seca, la prohibición llevó a la legalización, lo que están haciendo es dirigirse a ese negocio. Están dirigiéndose a ese negocio, invirtiendo miles y millones de pesos. Usted mire que, fíjese qué interesante, el mercado del tabaco en Estados Unidos son alrededor de más o menos unos 8.000 millones de dólares. El negocio de la marihuana en Canadá, con solamente 16 millones de habitantes, es de 3.000 millones de dólares. Se entiende que si ese negocio pasa a legalizarse en Estados Unidos, las tabacaleras que hoy están facturando 8.000 millones pasarían a legalizar no menos de 30, a facturar no menos de 30. Y por eso, cuando uno ve ese lobby que se va haciendo permanentemente para que las leyes se vayan flexibilizando, porque en los últimos tiempos hubo una flexibilización en las leyes de Estados Unidos. De ser un país que va preso por tener un cigarrillo, hoy está abriendo las fronteras no solamente hacia la marihuana a nivel medicinal, sino también recreativo. Entonces hay un viraje, hay un lobby y atrás de eso toda una economía que funciona, ¿no es cierto? ¿Qué opinión tiene de lo que pasa con la cocaína? Que es un fenómeno totalmente distinto, me parece. La cocaína, mientras nosotros estamos debatiendo cocaína, que es una droga que en el tiempo va a ir perdiendo potencia comercial. ¿Por qué va perdiendo potencia comercial? Porque está ganando ampliamente el mercado de las drogas sintéticas. ¿Por qué el mercado de la droga sintética avanza mucho más rápido y va a desplazar el mercado de la cocaína? Por dos cosas fundamentales, para que se entienda y trato de ser... Primero, una cuestión costo-beneficio. Usted necesita, para producir 1 kilo de cocaína, 1.000 kilos de hoja, y aparte de la cocaína necesita un espacio geográfico muy grande, con condiciones geográficas muy importantes, o sea, diferencia de altitud, de temperatura. Usted no puede plantar cocaína donde quiere. La cocaína nace donde puede, no donde quiere. Entonces, económicamente eso no es rentable, pero lo más importante de la droga sintética es que usted puede manipular su composición orgánica. Usted no puede manipularla, no hay cocaína sintética. La cocaína sintética siempre tiene la misma fórmula. Usted sabe que cuando una droga entra a la lista de las drogas ilícitas, lo que entra es la fórmula. Esa fórmula es así, o sea, el agua es H2O. Si el agua fuera ilícito, claro, la fórmula que está totalmente penada es el H2O. La droga sintética tiene la posibilidad de manipular la fórmula, la composición química. Por ejemplo, si usted tiene agua, que es H2O, le agrega un oxígeno más, H2, oxígeno 2, tiene peróxido de hidrógeno, que no es lo mismo que el agua.
Claro. Entonces, lo que está prohibido es el agua, no el peróxido de hidrógeno. Si usted le agrega una molécula más de hidrógeno, de oxígeno, hasta que entre en el mercado, en la lista de los estupefacientes prohibidos, sigue siendo lícito. Entonces, siempre la producción de droga sintética va por delante de la burocracia administrativa de una lista que está prohibida. Entonces, como usted tiene la posibilidad de manipular permanentemente esa fórmula, la va manipulando y siempre cuando esa fórmula ya es descubierta y entra en la burocracia administrativa, ya el que produce la droga ya tiene le agregó una molécula más de otra sustancia y ya es otra sustancia distinta. Quiero hablar un poco de la seguridad personal, de lo que significa la provincia de Buenos Aires, pero me da mucha tentación porque, digamos, te decía yo, si hay una persona sana en la vida que no ha tenido contacto con la droga, usted nunca le... Nunca es nunca. ¿Ni un porro? No, por diferentes motivos, nunca. ¿Y si no soy indiscreto, qué fue lo que lo llevó al...? No, yo fui muy deportista, fui de otra generación, no teníamos el contacto con la droga. Nosotros un poco más viejos. Somos viejos, no teníamos era mucho más difícil el acceso. Hoy está al alcance de cualquiera. Hoy cualquier chico de 15 años conoce lo que es la marihuana. ¿Y con el alcohol cómo le va? No tomo nada. El que me conoce sabe que ni... ¿No toma alcohol? No tomo cerveza, sí, ya sé, pero bueno. No me gusta, pero no lo hago no por una cuestión de salud, sino porque no me gusta. No. Pero digo, ¿asado con qué? Con Coca-Cola. ¿Y qué le voy a hacer? Acaba de dejar de ser peronista, o sea, acaba de perder su condición de peronista. Bueno, uno tiene que tener sus defectos. ¿Asado con coca? No tomo vino, no tomo nada, pero no porque no me gusta. ¿Tu mujer no le pidió el divorcio? No, todavía no. No me gusta. No me gusta, me da acidez, no... Por ejemplo, mi papá era una persona que en una noche, mi papá era cirujano, en una noche se tomaba una botella de whisky con los amigos, ¿no? Y al otro día a las 7 de la mañana estaba como un duque en el quirófano operando. Pero ahí está el tema. Pero yo no entendía cómo podía tomar whisky. ¿Hizo psicoanálisis alguna vez? No. ¿Tampoco psicoanálisis? No, pero yo tomo una gotita de... No digo porque yo hago psicoanálisis berreta acá, ¿no? Digo, me imagino que por ahí el enojo... No es enojo, no me gusta. No, la bebida blanca no la puedo digerir. ¿Y ahora en la fiesta? La única bebida con alcohol que tomo es sidra. ¿Sidra? Bueno, por lo menos brinda con sidra ahora. Sí, es la única que aparte me gusta. Está bien. Habla un poquito de seguridad. Digamos, discutimos si la sensación de inseguridad, si hay hechos reales. Diagnóstico de la provincia de Buenos Aires a la hora de hurto, robo, arrebato, etcétera, etcétera. Bueno, claramente las estadísticas que dio el mismo gobierno de María Eugenia Vidal mostró cómo habían aumentado todos los índices delictivos. Ahora, discutir índices delictivos sin una mirada estratégica, con un procedimiento táctico para ir mejorando una situación que venimos discutiendo hace más de 20 años, no tiene ningún sentido. Nosotros tenemos que dar una discusión estratégica de cara hacia el futuro, con un cambio radical en la estructura policial. No puede ser que... Mire, si usted me pregunta qué fue lo que heredamos en materia de seguridad, una policía que tiene apenas un 8% de aceptación de la sociedad. Eso es lapidario. Sí, aparte. Lapidario. ¿Pero Ritondo fue buen ministro de Seguridad? Miren, cuando uno recibe una policía con un 8% y queda después, podemos discutir un montón de cosas. La verdad, como decía Perón, la única verdad es la realidad. Y la realidad insoslayable es que la policía de la provincia de Buenos Aires hoy tiene un nivel de aceptación del 8%. Después discutimos estadísticas. Lo que tenemos que hacer es a ese 8% convertirlo en una policía que esté al servicio de la sociedad, que sea confiable para la sociedad y que sea profesional. Si algo sirvió Chocobar fue para visualizar la escasez de capacitación, porque no nos olvidemos que Chocobar era parte de la policía local, que es casi el 20% de los efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Eso sirvió para visualizar y para entender la grave crisis de profesionalidad o de profesionalismo que está atravesando la policía de la provincia. Porque hay delitos que aparecen, ¿no? O sea, el secuestro. Me parece que afortunadamente eso se ha calmado. Que no tome estado público no quiere decir que no exista. Pero el secuestro express, aquel que lo llevaban a pasear... Existen. Que no sean públicos. Mire, este gobierno que pasó, si hay algo que tuvo, fue un gran paraguas mediático. Un gran paraguas mediático, que no fue gratis.
Habla un poco de robo, hurto, arrebato, que es lo que más... Me parece que nos cansamos, porque es el temor mayor, no salir con el celular, no salir con el bolso. ¿Qué política va a implementar para esto? Claramente que hay que tener política de prevención. Ahora, cuando hablamos de políticas de seguridad, una cosa son las políticas desde la mirada desde el Ministerio de Seguridad y otra cosa desde una mirada integral, porque la seguridad no se construye solamente con más o menos policía, con más o menos patrulleros, con más o menos cámaras. Nosotros tenemos que, y este es el gran desafío, lograr entender que tenemos que generar políticas no solamente a largo plazo, sino integrales, donde tiene que estar educación, que es muy importante. El Ministerio de Educación es prácticamente determinante con vista hacia el futuro. Nosotros en un estudio que hicimos muy importante, habíamos visto que empezamos a estudiar los barrios donde mayor índice delictivo había. Y lo primero que habíamos observado es que cuando una familia entra en el delito, porque quien entra al delito no es solamente el delincuente arrastra a toda la familia. Tal es así que cuando usted habla con la familia, cuando el cabeza de familia sale a delinquir, no sale a delinquir para la familia, sale a trabajar. Es la realidad. Para una familia, el padre está trabajando. El primer índice, el primer semáforo que se prende es la deserción escolar. Cuando un chico deja de ir al colegio, en el 80% es porque esa familia entró en el delito. Y ahí es donde el Estado tiene que intervenir fuertemente. Ahí es donde el Estado tiene que trabajar fuertemente, porque esa persona que entra al delito, seguramente más tarde o más temprano termina detenido. Y cuando esa familia tiene el padre delincuente en la cárcel, si no la atiende el Estado, la atiende el narcotráfico, la atiende el crimen organizado. Entonces, uno tiene que generar políticas desde la penitenciaría para el padre de familia, la contención a esa familia y la prevención no solamente desde la calle, sino desde aquellos sistemas que son los primeros que pueden visualizar cuando se nos prende un semáforo rojo. En medio de la campaña, me tocó entrevistarlo a Axel Kicillof, voy a decir lo que pienso porque me parece justo, y fue injustamente descalificado por una frase que él tuvo, para mí, descriptiva, no valorativa. Estaba contando lo que pasaba, yo que vengo de Rosario, sé que es así, cuando él dijo, está el nivel de pobreza y exclusión, que hay personas que creen que es una salida laboral el tema no sé, los soldaditos, la cuestión del narcotráfico. Mire, vuelvo al principio, cuando dijimos que los efectos del narcotráfico es la violencia, la corrupción y la ruptura de todo orden social, estamos hablando de eso, absolutamente de eso. Claramente, eso, ¿no? Claro, por supuesto que pasa, usted lo ve en Rosario, lo ve todos los días en Rosario. Lo que pasa es que muchos no quieren, mire, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y los que estamos sentados de este lado tenemos la obligación, nos guste o no nos guste, por más dolorosa que sea la realidad, no solamente ver, sino proponer diferentes alternativas. ¿Cómo romper eso? Digamos que efectivamente uno sabe que la oferta que le da un tipo que fabrica droga a un pibe desocupado, sin futuro, es muy alta económicamente frente a la de un cura que le ayuda a hacer las tareas de la ley. ¿Cómo salir de eso? Bueno, yo le puedo contestar cuál no es el camino. ¿Cuál no es? Seguir profundizando este modelo de lucha contra el narcotráfico. Ese no es el camino. Porque lo dice Sergio Berni, no, porque lo dice la experiencia. Por eso estamos hablando de esto ahora. Entonces lo que tenemos que hacer es discutir nuevos paradigmas. ¿Hay algún paradigma en el mundo que haya sido exitoso en materia de lucha contra el narcotráfico? No existe. Einstein decía, solamente los locos esperan diferentes resultados haciendo siempre lo mismo. Hace 40 años que estamos haciendo siempre lo mismo. La pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Porque yo creo que es un modo de creer que estamos combatiendo y en realidad seguir favoreciendo el negocio de algunos pocos. Yo creo que hay todo un interés de que esto no se resuelva. Sí, hay poquitos hipócritas, hay muchos interesados. O sea, por eso hay muchos intereses para que esto no se resuelva. Entonces con este tema es que hay que salirse de esta lógica de... Hay que salir, este paradigma fracasó en el mundo. Este paradigma fracasó en el mundo. Y además, ¿cómo? ¿Y qué va a hacer la provincia con esto? Mi obligación es plantear estos desafíos, es interpelar a la sociedad, porque cuando uno se sienta acá se expone, porque no es fácil decirlo. No, mañana prepárese. Bueno, pero no es fácil, hay que ser hipócrita. Entonces, yo no soy hipócrita, no soy demagogo, yo
tengo una preocupación, sé que hay que resolverlo, pero esto no lo resuelve una sola persona. No lo resuelve un ministerio, lo resuelve una sociedad. Claro. Mire, hace 20 años, cuando se intentaba hablar sobre cambios en el Código Civil y hablar de la separación, parecía una locura. Sí, y ahora está. ¿No? Y hoy nadie discute. Total. Nadie Matrimonio discutía el igualitario, matrimonio. Hoy es algo normal, aparte que a nadie le importa. O sea, obvio. Entonces me parece que tenemos que sacarnos la careta, aquellos que tenemos responsabilidad de gobernar, los que tienen responsabilidad de legislar y los que tienen responsabilidad de hacer cumplir la ley, se tienen que sacar la careta, tienen que sentarse en una mesa, por más que duela la realidad, interpelar a la sociedad, convocar a los diferentes actores y mostrar otro camino. Claro. Este fracasó. Me quedan 4 minutos, sí que quiero repasar algunas cosas. Su jefa política es Cristina, no Alberto. Pero ¿y por qué insiste tanto? Porque quiero repasar un poco la Pero nota. ya se lo dije 20 veces. Está bien, pero estoy Ni bien. siquiera lo dudo. ¿Cómo se va con Massa? No sé. No tengo trato con él. Él está en La Nación, yo estoy en la provincia. Está brava la interna esa, ¿no? No interna, yo no tengo interna. Mire, la verdad que tenemos tantos problemas de gestión que lo que menos tenemos tiempo para interna. Sigo repasando. Hay que legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Ninguna duda. Hay que reglamentar o legalizar el consumo de determinadas drogas para uso personal. No, hay que cambiar el paradigma de lucha contra el narcotráfico. Y bueno, es lo mismo. No es lo Hay mismo. que No algunas drogas. O se hace todo o no se hace. O sea, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Legalicemos el consumo de drogas. Porque eso de que no, que la marihuana es una droga blanda, la cocaína no, ¿sabe qué? Es verso para la gilada. Si vamos a hacer las cosas bien, Yo sí lo banco, ¿eh? O sea, como estoy en los últimos programas del año, estoy diciendo barbaridades. Lo banco lo que estoy diciendo. Si vamos a generar importantes reformas que sean verdaderas. Hay que legalizar el consumo de drogas. Bien. No digo que hay que legalizar, hay que estudiarlo. Bueno, hay que estudiar la legalización del consumo de droga para uso personal. Yo discutiría la comercialización. Y la comercialización. Y discutiría la comercialización. Si no se lo pregunto, me lo van a facturar y todo esto. ¿Nisman se murió, se suicidó o lo mataron? Mire, la verdad que yo tengo mi propia teoría, ¿no? Porque soy una persona racional, no me corresponde a mí decirlo. Lo que sí le puedo decir, 2 cosas. Seguramente usted en la carrera ha estudiado que los crímenes perfectos no existen. Existen las malas investigaciones. Sí, señor. Nisman se murió hace 6 años. Sí. Hace 2 años estuvo en manos de Fein, dijeron que había sido un desastre la investigación, que Fein había hecho cualquier cosa, que todo pasó a la justicia federal hace 4 años. ¿Qué prueba se aportó en estos 4 años sobre el caso Nisman? No, ninguna. Ninguna. Entonces pasan 2 cosas. O toda la investigación es muy mala, o están buscando algo que nunca ocurrió. ¿Para usted se suicidó? No sé. Eso lo determina. Yo no lo sé. Puedo tener mi propia interpretación, pero le vuelvo a repetir. Hace 6 años que están investigando, no pudieron aportar una sola prueba para sostener lo que dice la última pericia. Bueno, la última pericia de Gendarmería fue un cachivache, ¿no? Empezando de que a Nisman lo habían matado porque primero lo indujeron con ketamina y después se dieron cuenta, o sea, desarrollaron toda su hipótesis diciendo que a Nisman primero le inyectaron ketamina. La ketamina es un anestésico, ¿no? Primero que la ketamina es un anestésico que no es que lo deja medio y no, o lo duerme o no lo duerme. Segundo, esa hipótesis que desarrollaron de cómo fue que lo mataron porque estaba intoxicado con ketamina, después se cayó porque se dieron cuenta que lo que tenía ketamina era el microscopio, no el órgano que estaban estudiando. Por lo tanto, empezaron mal y desarrollaron todo una teoría en base a algo que arrancó mal. Reformulo por última vez la pregunta. No es lo que pasó. Su interpretación le hace pensar que se suicidó. No, mi interpretación es, el sentido común mío dice, los crímenes perfectos no existen. En todo caso, las malas investigaciones. O hay una mala investigación o no fue un crimen. Una de las 2 cosas pasó. Está bueno. No hay dos. O fue una mala investigación o no fue un crimen. O fue una pésima investigación o no fue un crimen. ¿Y fue buena investigación? No se aportó nada nuevo en estos 4 años. ¿Qué se aportó? Si no se aportó nada nuevo, quiere decir que lo que había estudiado la doctora Fein no estaba tan mal. Es abogado, es médico cirujano y es militar. Sí. Por lo cual, la pregunta que voy a hacer, que es la que siempre hago en este programa,
tiene como algún condimento de conceptos interesantes. ¿Nos morimos y qué pasa? Yo creo, no, ya tendríamos que empezar a entrar en una discusión sobre la energía. No se gana ni se pierde, solo se transforma. La vida es energía. Después, aquellos que tenemos una mirada científica, veremos en lo que es el balance de la energía. Aquellos que tienen una visión más mística de la vida después de la vida, la verdad que no lo sé. Lo único que sé es que el único fin de la vida es la muerte. ¿Y qué cree? ¿Qué sospecha? ¿Qué intuye que viene después de la muerte? Me parece que nada. Gracias por haber venido, muy amable. Buen año. Para nada. La mejor para el 2020. Gracias. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.